Buenas tardes, Ricardo Ursúa, los saludo con el más sincero gusto de tenerlos esta tarde nuevamente en otro programa más de Acontecer Médico. Bueno, pues con mucho gusto también de estar tratando un tema que la verdad a lo mejor de repente van a decir, bueno, ¿por qué tanto sobre el mismo? Lo que pasa es que realmente estamos inmersos en un problema bien importante que es todo lo que es el proceso del daño renal, pero esta tarde específicamente la intención es que todos retomemos la voluntad de donar órganos. Este es el tema de esta tarde, retomando la voluntad de donar órganos. Quédense con nosotros, tenemos invitados muy interesantes. Comenzamos. Definitivamente que de todo lo que es el proceso, desde que empieza el daño renal hasta que ya no es posible, bueno, no más renal, sino cualquier órgano que deja de funcionar, se abre una posibilidad actual que es justamente el trasplante. En el caso del trasplante, por supuesto que para haber trasplante pues se requiere de un órgano, por lo tanto un donador que tenga la voluntad de donar alguno de sus órganos o tejidos. Hay una situación que queremos revertir aquí en nuestro estado y a nivel nacional, y es justamente que ha habido digamos, un freno en la situación de trasplantes y de que esta solución se esté aprovechando como es debido. Yo les quiero primero que nada mencionar algunas estadísticas a nivel nacional, en la cual según datos del Registro Nacional de Trasplantes al 21 de septiembre de este año, o sea, actual, hay alrededor de 15,175 personas a nivel nacional en espera de un trasplante. Esta distribución va de esta manera: 7,916 personas un riñón, 6,874 personas están en espera de córnea, 324 personas esperan recibir un trasplante de hígado, 9 riñón y páncreas, 6 personas páncreas, 3 personas pulmón, 1 persona corazón riñón y 42 personas esperan recibir un trasplante de corazón, que eso obviamente es inminente. Sobre esto vamos a estar comentando y bueno, me da mucho gusto dar la bienvenida a 2 personas muy importantes en el área de trasplantes. Primero que nada, y primero las damas, presento a la licenciada Alina García Barba, de Comunicación Social del CETOT. Así es, del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos. Muchísimas gracias, Ricardo, por la apertura y por tocar estos temas tan medulares. Claro. Como es la donación y los Alina, pues me da muchísimo gusto también que estemos otra vez retomando esto y de una forma seria. Queremos que esto sea consistente y que realmente es lo que sea necesario que se tenga que hacer, que cuenten con Acontecer Médico para estar desarrollando esta cultura de donación y obviamente que se ponga otra vez en camino y la mecánica se eche a andar de lo que son la donación y trasplante de órganos en nuestro estado. Sabemos de la filosofía, de los principios de tu programa, Ricardo, y por eso agradecemos. Es un programa muy comprometido con la educación y llevar la verdad y la orientación a tus televidentes. Muchísimas gracias. Al contrario, qué bueno que estás aquí y bueno, también doy la bienvenida a si alguien sabe y si alguien es el mejor cirujano a nivel nacional en trasplantes, es bueno el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho. Doctor, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, pero también que juntos en equipo estemos retomando la cuestión de donación, pero por supuesto que también exponer toda la problemática que existe, no nomás en el estado, sino a nivel nacional, de lo que se refiere a trasplantes de órganos y tejidos. Me da mucho gusto que te integres a este panel. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, doctor, y quisiera yo nuevamente volver un poco a las estadísticas. Hemos hablado de la problemática, estamos hablando a nivel nacional. Les quiero yo comentar que durante 2011, o sea, lo que ya llevamos de este año, se han hecho 1,764 trasplantes de córnea. Yo mencionaba que hay 6,874 personas en espera de una córnea. Entonces, vean ustedes la proporción que definitivamente pues está bastante complicada. En el caso de riñón, 1,699 se han trasplantado hasta la fecha, 67 trasplantes de hígado, muy pocos, considerando que en este caso hablamos de 324 personas que están en espera de hígado, y en el caso del corazón, que es algo tan vital, 16 trasplantes únicamente, cuando hay 42 personas en espera. Bueno,
definitivamente que aquí lo interesante del asunto sería analizar estos números también en nuestro estado. Creo que aquí la licenciada Alina García Barba, ¿tú traes ahí por ahí algo de datos estatales? Sí, y creo que la estadística más impactante e importante es el número de personas en lista de espera. Estamos hablando que hasta el día de ayer son 3,617 las personas que están esperando ya sea trasplante de un órgano o de un tejido. ¿Aquí en el estado? 3,600, nada más en el estado de Jalisco. Correcto. Y por supuesto, el órgano más demandado, digamos, o donde más gente tenemos es en el caso de riñón. Hay una cantidad tremenda de personas, sobre todo me lastima mucho, gente muy joven en edad productiva con insuficiencia renal crónica que está demandando un riñón. Y el tejido, que es la córnea, ¿no? Correcto. Prácticamente débiles visuales o invidentes, que pudieran recobrar calidad de vida y la vista a través de un trasplante de córnea. Y bueno, tenemos 26 personas que están esperando ser trasplantadas de hígado y luego 5 de otros porque es una combinación o ya sea páncreas riñón, corazón o hígado, riñón, etcétera. Correcto. Por ahí tenemos otras láminas también de otras estadísticas, si gustas también comentarnos esto. Sí, tenemos el número de donaciones que han ocurrido en el estado en paro cardiorrespiratorio, es decir, personas que únicamente pudieron donar tejidos. Aquí tenemos, en el 2011 llevamos 24 donaciones y quisimos hacer este comparativo porque del 2009 al 2010, bueno, sí se ha reflejado una muy ligera repunte, digamos, alza en esto de las donaciones y de muerte encefálica, que ya nos explicará más atinadamente el doctor Rodríguez Sancho, que son las personas que están en condiciones de podernos donar órganos sólidos. Empezamos, en el 2009, el comparativo más reciente, 2009-13, 2010-18, y lo que va del 2011-17. Entonces, bueno, pues esto significa un muy ligero ascenso, pero también una muy ligera mayor esperanza de vida a estas 3,500 personas que están esperando. Lo que se menciona aquí, riñón C, riñón B, ¿a qué se refiere, doctor Luis Carlos? Bueno, son estadísticas del Consejo, me imagino que es riñón cadavérico y riñón vivo. Correcto. Así, correctamente, es riñón cadavérico, es en el 2009 45, 2010 44 y ahora 53, es decir, de personas que en muerte encefálica decidieron o autorizaron y estaban en posibilidades de donar uno o ambos riñones. Y en el caso de donador vivo, como todos sabemos, hay dos tipos de donación cadavérica o la donación de vivo relacionado, es decir, que una persona en vida puede donar a un familiar, a una persona muy cercana, ya sea un riñón o un segmento de hígado. Y eso, sobre todo el Seguro Social está haciendo mucho de este tipo de trasplante. Llevamos a la fecha 253. Consideramos que se incrementará el cierre del año 2010 de 423, puesto que ya llevamos más de la mitad de, Correcto. Bien, pues los números son fríos, definitivamente estamos viendo estadísticas que igual al mismo tiempo nos dejan fríos de ver la gran necesidad que existe de tener órganos, tejidos, pero también de estar desarrollando los trasplantes. Doctor Luis Carlos, ¿qué opinas de estas cifras? ¿Qué opinas de estas estadísticas? ¿Se pueden revertir? ¿Son reales? No sé, tu experiencia, ¿qué nos dicta? Bueno, las estadísticas son como ustedes ven, desfavorables para la gran mayoría de la población. Y se puede profundizar un poquito más viendo que los pacientes que llegan a lista de espera son una fracción de los pacientes que realmente están enfermos. Por ejemplo, en hígado, que es el área que más conozco, hay 25,000 muertes al año por enfermedades del hígado. Y de esos vemos que apenas hay 300 y tantos listados en una lista de espera. Sigue siendo una fracción minúscula. Y de esa fracción listada, pues solamente 65 enfermos accedieron a un trasplante en ese año. Entonces vamos, la lista de espera es más grande que la necesidad y no se diga a la gente que nunca llegó a la lista de espera por cualquier razón, aunque no todos los enfermos pueden acceder a la lista de espera, pero aunque fueran la mitad de la gente enferma que pudieran ser candidatos a trasplante,
bueno, sigue siendo una situación muy mala, ¿no? Entonces estamos hablando, para clarificar esto, quiere decir que de los números que estamos dando, por ejemplo, en el caso del riñón, estas 7.916 personas, digamos que están todavía con una sobrevida, digamos, y que están en espera, pero en el transcurso de esta espera han muerto 20.000. No, quiere decir que hay más de 20, 30.000 gentes con insuficiencia renal, sí, y solamente están en lista de espera 7.000. Ok, correcto. O sea, una fracción de los enfermos alcanza lista de espera. Y de la gente que alcanza lista de espera, una fracción de ellos alcanza un trasplante. Correcto. Entonces, lo primero que se le debe decir a un trasplantado es felicidades. O sea, usted representa ese 2% de la gente enferma que logra acceder a un trasplante. Correcto. Entonces es muy importante desde el área que tú has manejado desde hace tiempo, evitar que el enfermo llegue a la insuficiencia renal, sería un paso de salud muy importante que ustedes están abordando, pero ya desde que llegó, bueno, proveer la terapia sustitutiva, en su momento diálisis, y de los que se puedan, candidatos, ponerlos en lista de espera, ayudaría. Y de ahí después podríamos pasar al tiempo, ¿qué podemos hacer para aumentar la donación de órganos cadavéricos? Ok, ahora, en un momento dado, ahorita hablaremos del proceso que se lleva para la obtención de ese órgano y cómo está el sistema acá. Bueno, de alguna forma hablábamos acerca de países como España, que lo vamos a estar mencionando a lo largo del programa, porque España es un modelo mundial en lo que ellos han hecho, las modificaciones que han hecho desde a nivel legal, desde su estructura del sistema de salud, y obviamente también todos sus procesos que son de vanguardia, y que este modelo se ha estado replicando en diferentes países. Y bueno, ojalá que los políticos de este país, de nuestro país, que realmente tomen ese modelo y hagamos esos cambios, pero ya a la brevedad, porque vemos que hay muchísimas personas que están en espera de un órgano y no llega. Hay algo que yo quisiera comentarte o preguntarte. En otros países, toda persona que no indique lo contrario es candidata a que se donen sus órganos. ¿Cómo estamos en México en este sentido? Bueno, la ley en México, al igual que muchas en el mundo, prácticamente dice que todo mexicano es prácticamente un donador de órganos, en tanto no diga lo contrario. Es decir, no señale en algún documento oficial que él no es donador de órganos. Sin embargo, tanto en México como en otras partes del mundo, el sistema es muy flexible porque quiere respetar la voluntad de los vivos. Siempre hemos dicho que quienes dan problemas son los vivos, no los que fallecieron. Los familiares, Entonces, para que sea un sistema, estamos de acuerdo que esto de la donación y los trasplantes es un sistema que vive de la credibilidad. Estos programas se basan en la confianza de la gente. Entonces, lo que nosotros queremos es, sí, crear, fomentar y mantener un clima de confianza, de respeto. Entonces, en tanto las familias no se queden tranquilas, convencidas de que la donación es real y que se trabaja de la manera más transparente, más altruista posible, no queremos intervenir. Incluso hay casos donde ha existido problemas donde en el seno de la misma familia no se ponen de acuerdo ante un evento de muerte encefálica. Unos dicen que sí a la donación y otros que no. Nosotros preferimos no intervenir para no dejar un problema en la familia, ¿sí? Exacto. Porque eso después no solamente desfavorece el programa, sino que destruye a las familias. Claro. Preferimos ser muy respetuosos en ese sentido y dejar que la gente esté muy convencida y fomentar mucho en nuestras campañas de comunicación, claro, que es importante que la gente diga que en vida que quiere ser donador, que lo comparta con la familia, porque en el momento que a todos nos va a llegar ese momento, claro, sí, se les va a hacer más fácil a la familia decir sí, era su voluntad, claro, y todos estar de acuerdo y firmar la autorización. Sobre este punto vamos a estar comentando ahorita. Yo primeramente también les quiero comentar que tenemos algunos obsequios. Bueno, las primeras 2 personas que nos llamen van a tener un kit de Vitamin Water, donde justamente viene, ya nos hemos platicado en otra vez, viene el cuaderno, viene una bonita gorra, una mochila. Entonces, bueno, ustedes pueden tener estos 2 kits y también algo interesante, la cena
romántica que le hemos estado promoviendo está por terminar ya el mes, y recuerden que también tenemos la cena romántica en Moravia. Ahí nos tienen que mandar, pero un correo electrónico a acontecermedico@hotmail.com. Y bueno, pues agradecerle como siempre a Vitamin Water, que está aquí refrescando nuestros invitados, refrescándonos a nosotros también, y por supuesto que además de hidratarnos, pues vitaminándonos. Entonces, vamos al corte, no tardamos nada, seguimos con este tema que es justamente retomando la voluntad de donar órganos. Qué bueno que nos acompañen. Con este tema de retomando esta voluntad de donar órganos, estamos marcando un parteaguas. La verdad es que queremos que ahora sí, como dicen, borrón y cuenta nueva. Hay unos proyectos muy buenos que traen a algunas personas, inclusive del Congreso, hospitales civiles, pero bueno, creo que hace falta darle difusión a todo lo que sí se está haciendo. Entonces, parte de lo que Acontecer Médico vamos a aportar es justamente tener micrófono, tener este foro abierto para que todas aquellas campañas, todos aquellos proyectos que se tengan en esta área, pues igual que nosotros lo podamos compartir con todos ustedes, que es muy importante. Aparte de este tema que estamos hablando de trasplante, de donación y todo, y donación de órganos, les quiero comentar que va a haber algunas actividades, van a tener unas actividades el Consejo Estatal, y bueno, va a haber una carrera que va a ser el domingo 25 de septiembre, bueno, pues ya viene ahí están viendo los datos. La organiza el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y el Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos, tanto de Jalisco como no, todos son de Jalisco, perdón. La hora es a las 8:30, ya se pueden inscribir de hecho ahí vienen los teléfonos, va a ser en el Parque Metropolitano, va a ser además pues es una carrera simbólica, obviamente, más que todo es una convivencia, va a haber pacientes, me comentaba Salina que va a haber pacientes trasplantados, sí, pacientes una categoría en espera. Muy bonita, ajá, porque es para pacientes trasplantados o qué pacientes padre. donadores. Perfecto. Y simultáneamente estaremos llevando a cabo una caminata con pacientes en lista de espera. Okay. Ellos no pueden correr, no pueden competir, no pueden esforzarse, pero sí quieren participar, entonces va a ser algo más tranquilo. Y una caminata, ya tenemos en la caminata 100 inscritos. Perfecto. Los pacientes y sus familias. No, pues muy bien. Y bueno, también el Consejo Estatal de Trasplante nos trae aquí un obsequio para las primeras 8 personas que llamen. Es un mousepad, o sea, es un colchoncito para el mouse de la computadora, y un corazón que también es antiestrés. Entonces está bonito el regalo. Tenemos 8 juegos de estos, entonces llámenos también, y esas 8 llamadas primeras se llevarán estos 8 kits que nos está trayendo aquí la licenciada Alina García Barba. Y bueno, pues entrando ahora sí en materia nuevamente con todo esto de la cuestión de la donación. Hay un aspecto muy interesante, mi estimado doctor Luis Carlos, el aspecto psicológico. Hay además muchos mitos que los vamos a mencionar más adelante, pero en este caso yo creo que, bueno, al final, como tú decías hace rato, Alina, todos vamos a morir. Entonces, en ese sentido, yo quisiera ver cómo incentivar a que las personas y busquen una solución de que cuando, por ejemplo, yo quiero donar mis órganos, pero como lo que tú comentabas, Alina, resulta que al final la familia dice, no quiero que me lo destacen, y X o Z, no me lo toquen, y bueno, pues obviamente son momentos muy difíciles, muy amargos. Aquí en este caso, ¿qué te ha tocado vivir? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál sería el mensaje como para poder ya romper con ese estigma? Mira, yo he mencionado a veces que hay 2 maneras de convertirse en donante. La más fácil es cuando alguien tiene un familiar enfermo y ves a todas las familias que dicen, ¿cómo nunca había pensado en esto, no? Ahora que mi padre, mi madre, mi hermano requiere un órgano, pues realmente ahora entiendo la importancia de convertirse en donante, pero tiene la necesidad a su lado y tienen a su ser querido enfermo. Exacto. Y bueno, las familias se convencen muy rápido, ¿no? Y la segunda, bueno, es una conciencia efectiva de que la muerte es un paso inevitable, la muerte existe, y aunque no hay trasplantes, aunque no hay donantes, la muerte existió y existirá independientemente de la actividad médica que pueda surgir alrededor de esto.
Hay un concepto en donde se llama muerte cerebral, donde el paciente, la persona, sufre un daño al cerebro tan extenso que todas sus funciones cerebrales dejan de existir. A esto la ley, la ciencia y la religión han mencionado que es un paciente que ya dejó de ser, que es un cuerpo, es un cadáver. Está sostenido en sus funciones vitales por aparatos, un ventilador, y el corazón a través de medicamentos. Pero ya si se desconectaran esos aparatos, no sería sostenible, no tiene esfuerzo respiratorio y el resto de sus funciones caerían muy rápidamente. Esto es muy diferente de una persona que está en coma y que puede respirar o que está dormida por un trauma. Muerte cerebral es un concepto muy único y es probable, es reproducible, tiene que demostrarse ausencia de flujo cerebral y ausencia de actividad cerebral. Correcto. Es ahí en donde se puede hacer la donación de órganos, que son órganos para vivir, como el corazón, el riñón, el hígado, los pulmones, etcétera, ¿no? Y el otro concepto de muerte, cuando todos conocemos, cuando hay parada cardíaca, los órganos generalmente no son viables después de media hora. En otros países están intentando recuperarlos dentro de esa primera media hora. A nosotros todavía no nos toca eso. Sí. Y ahora en nuestro medio se pueden obtener tejidos a partir de la gente que tiene ya parada cardíaca. Se puede obtener córneas, hueso, válvulas cardíacas. Entonces estos son los dos grandes. Pero yo quisiera mencionar, para entrar en el tema, que la donación es una parte del proceso que todos enfrentamos en los hospitales. Nos podríamos hablar desde que el paciente llega a nosotros, el paciente con insuficiencia renal, es tremendo el proceso. De los muchos pacientes que nos llegaban en el civil, solamente una fracción completaba su protocolo, la mayoría por cuestiones económicas. Entrar a la lista de espera, y hablando de donación cadavérica, es un proceso muy grande. Es un personal muy capacitado y muy especializado que tiene que andar en las terapias intensivas de todos los hospitales, ubicando a esta gente que pueda tener muerte cerebral. Hablando con su médico tratante, el neurólogo neurocirujano, para ver si autoriza, si está de acuerdo en que tenga muerte cerebral. Una vez que tenga muerte cerebral, dar la noticia de la muerte. Una vez que se da la noticia de la muerte, dejar que pasen las etapas del duelo, para lo que estas gentes están entrenadas en forma específica, hacer la petición. Después de la petición, si fuera aceptada, hacer toda la logística de pasar el paciente, primero tomar las pruebas de hepatitis, B y C, VIH, pruebas de función hepática, todos los clínicos y paraclínicos. Después de ver qué órganos se van a donar, luego ubicar los centros y programas que van a obtener esos órganos, ¿sí? Coordinar los tiempos y logística para que ellos lleguen, pasar a quirófano, hacer la extracción, el embalaje y el transporte. Entonces es un proceso muy grande para que un órgano pueda ser ubicado, y en cualquier parte del proceso se requiere un personal capacitado y específico. La capacitación para obtener el sí de la familia, la capacitación para llegar y obtener el órgano, empaquetarlo como Dios manda y hacerlo llegar al centro de trasplantes. Es un proceso complejo, es un proceso grande, es un proceso costoso, porque cuando la familia no acepta, ya se invirtieron recursos humanos y materiales en trabajar en ese donante, y es un donante no productivo. Pues todo eso tiene un costo, y no se diga el donante productivo, que si obtienes, cómo desplazas a los equipos, ubicas y regresas a la gente. A veces hay que hacer avión privado, a veces por vía terrestre, etcétera, etcétera. Entonces el proceso de donación-trasplante del que podemos desglosar es un proceso muy grande, complejo logísticamente, y me lleva a una situación particular a mencionarte. El año pasado, por ejemplo, hubo 330 donantes en México y hubo 16 trasplantes de corazón y solamente 65 de hígado. Es decir, la gran mayoría de los órganos, hígado y corazón, se tiran a la basura. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cómo se puede hablar a alguien, mencionar de tráfico de órganos, si se tiran 250 hígados a la basura y más de 300 corazones a la basura? ¿Pero esto por qué sucede, doctor? Porque no hay la capacidad de llegar de los centros de trasplante. Correcto. Hablando de centros de la Ciudad de México, tienen un cirujano y no tienen recursos para que la gente se desplace del punto A a Morelia, de la Ciudad de México a Morelia. Exacto. Una ambulancia, un carro y además otro cirujano diferente del que va a hacer el trasplante, para que vaya, procure, avise si está bueno el órgano y tengan la capacidad de traerlo. Entonces, establecer esa logística con mucho personal y medios de transporte es lo que dificulta en muchas veces la utilización. La otra cosa es, están disponibles el 16 de septiembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, todo el día, todos los días, a todas horas, para la llamada. Hay un donante.
Deje usted familia, deje usted compromisos, deje usted hijos y Cierto. váyase a trabajar, ¿sí? Por Wow, 24 horas. Bastante complejo. No hay mucha gente que esté dispuesta a eso. Mucho sacrificio, ¿no? También. Sí. Personal, pero también igual como comentas, mucho gasto, mucha inversión, más que gasto, es una inversión, pero además una logística que tiene que ser casi perfecta para no perder esos Y luego, esos como órganos, lo platica el doctor atinadamente, además de la complejidad que es todo este proceso, es el número de personas que intervienen en esto. Hay especialistas, enfermeros, procuradores, etcétera. Claro. Hay un gran número de personas que intervienen aquí, de tal suerte que es imposible prácticamente, dada la complejidad y la multiplicidad de equipos interdisciplinarios, como para poder sospechar Claro. de algún acto truculento. Realmente Pues la verdad, es mucha la imaginación Claro. de nuestra sociedad, sí. ¿sí? Ya Yo- quisiéramos que Yo les quisiera que se complementar, aprovecharan. más bien, yo quisiera comentar que justamente una de las intenciones de hacer estos programas, porque vamos a darle continuidad a esto, es justamente esto, porque realmente no tienen idea los medios de comunicación amarillistas que han realmente espantado a mucha gente, que han metido toda esta serie de ideas erróneas, definitivamente que ha complicado mucho. Vamos al corte, ahorita hablaremos sobre este punto justamente. Regresamos. Hablando de más cifras, en México, como comentaba el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho, hay 320 donaciones cadavéricas. Estamos hablando que hay más o menos en promedio 10 por cada millón de habitantes. Esta cifra aún es baja y les puedo comentar que tenemos alrededor de 10 a 12 años de retraso comparativamente con España, por ejemplo, u otros países que tienen ya sistemas ya muy avanzados en esta área. México se distingue, eso sí, por altas donaciones, pero entre personas vivas, lo que quiere decir que cuando es algo directamente, aquí ya nos explicará el doctor Luis Carlos, y bueno, también la experiencia de Alina García Barba, que ella es del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos de aquí del estado de Jalisco. Entonces vamos a hablar de los tipos de trasplante. Yo nada más quiero complementar lo que no alcancé a decir antes del corte, y es justamente esto, de que queremos romper estos paradigmas que sucedieron, de derribar todos esos obstáculos mentales que se crearon a través del amarillismo de los medios de comunicación. La medicina es muy seria, esto es muy serio y además se requiere de alta especialidad y se refiere mucho al costo y a la voluntad de muchas personas que participan en él. Entonces creo que hay que devolver la justicia a este programa y además que Acontecer Médico estamos comprometidos a que justamente estamos trayendo realmente la información veraz. Vamos entonces al tema de los tipos. ¿Qué tipos de trasplante, mi estimado doctor Luis Carlos? No, hay varios tipos de trasplante que vale la pena mencionar. El trasplante autólogo es cuando una persona puede donarse a sí mismo, por ejemplo, una persona quemada que tiene un fragmento de piel sano, pueden tomar un pedazo de piel y ponérselo. En otras ocasiones una paratiroides que se va a sacrificar, se puede cortar un pedacito y reimplantar, son autotrasplante. Esto no requiere inmunosupresión porque son tejidos propios, el cuerpo los va a reconocer como propios. Claro. Está el isotrasplante, que son pacientes genéticamente idénticos, hablando de gemelos idénticos, unos univitelinos. Todos traemos una marca en la superficie de nuestras células como una placa, que de hecho son básicamente 3 moléculas, que se llaman HLA. Los glóbulos blancos van brincando de célula a célula y van reconociendo la placa en cada una de las células, ¿sí? Si la ven que es la propia, no le hace nada, pero si la ven que es extraña, la van a atacar. Pues en gemelos idénticos que traen la misma placa, básicamente, no hay necesidad de inmunosupresión. Son gente que no va a reaccionar porque el cuerpo piensa que es su propio órgano. Claro. El primer trasplante renal que se hizo en Boston hace muchos años era gemelos idénticos, porque en aquella época no había inmunosupresión, pues por eso fue eficiente. El allotrasplante es cuando ya 2 individuos de la misma especie pueden trasplantarse y es lo que más hacemos, 2 individuos que son genéticamente parecidos, vivos relacionados o que no son nada parecidos, cadavérico, por ejemplo, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué diferencia hace para una persona o para el trasplantólogo? Bueno, entre más parecidos genéticamente,
menos dosis de inmunosupresión va a requerir, entre más separados genéticamente, vamos a requerir más inmunosupresión para mantener aplacado el sistema inmune y que no se genere un rechazo que pierda el órgano, ¿no? Correcto. Y existe por último el genotrasplante, una especie diferente. Básicamente en humanos se ha utilizado el cerdo y el chango, el cerdo para tejidos por un lado, válvulas cardíacas se sigue utilizando, pero no son válvulas que estén celularizadas, son la pura armazón colagenosa, correcto. Por eso no hay rechazo y no hay necesidad de medicamento. Pero se ha utilizado riñones de cerdo o riñones de primates en humanos, no han funcionado porque la disparidad genética es muy alta y hay un rechazo inmediato, pero ya hay mucho avance en el trasplante de cerdo a primate y han logrado que vivan de 7 a 15 días. Ese quizá pueda ser el futuro de la trasplantología, en donde podamos obtener órganos de un cerdo genéticamente modificado y que pueda ser humanizado con moléculas a través de ingeniería genética y tener una fuente inagotable de órganos como fuente para los humanos. Hay Correcto. otros procesos muy interesantes que se están investigando, pero que sería muy largo hablar de eso. Sí, claro. Correcto. Bien, acerca de los tipos, obviamente también estamos hablando de lo que es en sí el órgano sólido, que hablábamos de los 320 donaciones cadavéricas, pero que aquí están incluyendo los tejidos, me decías, y los órganos sólidos, lo que quiere decir que realmente aquí entrarían desde ligamentos, hueso, piel. Entonces, en realidad, la donación sí es mucho menor específicamente de órganos sólidos. Sí, bueno, 330 sí son los sólidos, pero las estadísticas, que como dicen, enseñan todo menos lo esencial. A veces se pone que hay 1000 donaciones en el país, ¿no? Cuando en realidad son 300 de órgano sólido y una gran cantidad de tejidos. Okay. Realmente lo que impacta a la población, lo que la saca de diálisis, esos son órganos sólidos, ¿sí? Que desgraciadamente siguen siendo muy pocos. Claro. Y la donación de tejidos, pues sí, restablece la visión o le pueden reparar la rodilla a alguien que se la tronó un ligamento, pero no son de calidad de vida, no son vitales. Ok. Creo que una forma de poder derribar estos paradigmas es justamente conocer el proceso de donación y trasplante. Aquí en este caso, bueno, hablando del Consejo, Alina, ¿qué papel juega el Consejo Estatal? Bueno, el Consejo Estatal es un organismo público descentralizado cuya función o misión principal es generar todas las estrategias para el fomento de una cultura de la donación y los trasplantes y obviamente toda la información concerniente a dar certidumbre y confianza en los programas. Y por otro lado, hacer gestiones y algún tipo de políticas que lleven a fomentar la práctica de la donación y los trasplantes. Es decir, no somos un organismo vigilante, punitivo o normativo. Correcto. Sencillamente está en términos de gestoría, procurar que se den las condiciones de articular todo el engranaje para que equipos médicos, para que sucedan la capacitación necesaria. Como decía el doctor, necesitamos más médicos, más personal médico calificado y capacitado, claro, para articular en los mismos hospitales, en las unidades de salud, todo lo que es el proceso de la donación. Y tener la disposición para trabajar. Promover capacitación, claro, promover nada más toda la cuestión legal y las políticas, correcto, gubernamentales, federales, estatales, incidir en ellas para que esto se dinamice. Perfecto. Entonces podemos decir que ya un poco aterrizando lo que es el proceso, inicia con la detección de un potencial donador, después viene obviamente la situación de que el personal especializado, como decías, acude. Entonces ustedes reciben un llamado, ¿cómo les llega ese llamado? Ustedes tienen que estar indagando si hay o no hay órgano, ¿cómo? Bueno, ya debe separarse la actividad del trasplantador, sí, de esta actividad que se llama procurador. Este modelo donde nosotros hacíamos de pitcher, de catcher y primera base, exacto, donde íbamos a hacerle la pregunta, ya desapareció y debe desaparecer. Correcto. Entonces, personal especializado, que como decía Lina, es muy escaso. Para darte un ejemplo, en un área conurbada, por ejemplo, con San Francisco, Oakland, más o menos 5 millones de habitantes, la unidad de procuración, la unidad de personal tenía 60 agentes trabajando, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hace posible que no se pierda ni un solo donante, que haya suficiente personal atendiendo una y cada una de las unidades hospitalarias donde hay una persona con muerte cerebral.
Claro. Desgraciadamente aquí no hemos logrado consolidar el número de personas dedicadas a eso suficiente para decir que en la ciudad de Guadalajara se detectan todas las personas con potencial muerte cerebral y se les pregunta a todos. Entonces, ese paso es esencial para aumentar la donación, que haya profesionalización de esto, un reconocimiento, la remuneración proporcional a su trabajo y que ellos puedan estar todo el tiempo que necesiten dedicados a buscar en todas las terapias intensivas eso. Detectan el donante o el potencial donante en las terapias intensivas, se comunican con su médico tratante, el médico tratante determinará si el paciente está en muerte cerebral o no y nadie más. Su médico tratante que ellos escogieron al llegar a urgencias. Claro. El que la familia determinó, este es mi médico. Ese médico al que la familia le tiene confianza, le podrá decir a la familia, lo siento, se han hecho todos los esfuerzos, pero tiene muerte cerebral y esto es irreversible. En ese momento se da la noticia, empiezan las etapas de duelo, el personal está pendiente y cuando se ve que el duelo ha pasado esa etapa de negación y negociación y hay un poquito más de resignación, la persona sabrá en el medio ambiente especializado y de la forma correcta hacer esa petición. Perfecto. Señores, estamos comprendiendo su duelo. ¿Sería posible que su ser querido siga viviendo en el cuerpo de otras personas? ¿Estarían ustedes dispuestos? Y ahí, de la manera correcta, pueden obtener algunas veces el sí. Claro. No, yo creo que este punto es importantísimo. ¿Sí vas a comentar algo, Lina? Y sobre todo que se maneja esto como el derecho que tienen esas familias de saber que tienen una opción. Es un derecho. Hacer valer esa opción de decidir sí o no a la donación. Claro. Y se acerca este personal que les llamamos procuradores de órganos, se acerca más que nada para dar una relación de ayuda. Exacto. Y de orientación. Correcto. Nunca coercitivo, nunca imponer, es un personal muy capacitado, finamente entrenado para este momento tan especial, crucial y fundamental. Sí, porque aquí se necesitan ser empáticos, necesitan estar, digamos, ahí. Bueno, por cierto, yo quiero nada más recordarles que Fresenius Kabi tiene un programa de prevención de daño renal específicamente. Ahí están los datos, en el Centro de Atención Nutricional es sin costo. Si en sus exámenes de orina, por ahí ya le dijeron que tiene proteínas en la orina, acuda a este centro, ahí vienen los teléfonos y sin costo alguno le van a hacer un programa especial para frenar la progresión del daño en su riñón. Así que tomen esta oportunidad y obviamente esta es una campaña que traemos y vamos a estar teniendo con Fresenius Kabi para precisamente llegar lo menos posible a ver a situaciones como la que hemos estado hablando, de tener que acudir a un trasplante, que como hemos visto está bastante compleja la situación de conseguir órganos, ya no nomás en la cuestión de que se donen, sino que tener el equipo adecuado. El no tener equipo adecuado, doctor Luis Carlos, también implica, por ejemplo, que entramos un poco en el plano de la administración, en el sentido, bueno, no hay plazas, no hay recursos para pagar más especialistas, o no hay interés de los médicos por tomar esta especialidad. ¿Cómo está esta problemática? Efectivamente, no hay dinero nuevo para esto. Sin embargo, analizando la economía de la enfermedad, se gasta mucho en la enfermedad. Claro. Una persona que muere de cirrosis no muere el día que le diagnostican. Esa persona va a durar años enferma y en sus últimos 2 años va a tener varios internamientos de entrada y salida hasta que fallezca. Pues si juntan el costo que tuvo esa persona desde que fue diagnosticada hasta que falleció, es un costo muy alto. Claro. El insuficiente renal, iba para allá, gasta en un año en diálisis lo que se hubiera gastado en un trasplante en un hospital particular. Entonces, más o menos se ha calculado que el país gasta 11,000 millones de pesos en diálisis y no gasta ni 1,000 millones de pesos en trasplante. Entonces, regresamos, la farmacoeconomía, la economía de la enfermedad debería hablar por su cuenta para decir al sistema de salud, hey, estás gastando muchísimo en mantener la enfermedad, pero no estás gastando nada en proveer la curación. Por supuesto. Entonces, relocalizar esos recursos que ya se están gastando sería una idea en un país que está con los recursos limitados como el nuestro. Claro. ¿Y la prevención, doctor? La prevención no cabe duda que es la madre de todas la salud pública, digo, es lo mejor, ¿no? Y la inversión en prevención es la detección de proteinura en forma temprana, como ustedes están haciendo, las campañas contra el alcoholismo, que están fallando terriblemente porque el alcoholismo en adolescentes está increíble,
la detección de Exactamente. hepatitis C, etcétera, etcétera. Entonces, sí existen recursos, no se ubican en donde deben, en la prevención o en el tratamiento curativo desde temprano de las enfermedades que van a terminar con la vida de una persona. Claro, pues yo creo que, bueno, vamos al corte, pero primeramente quisiera cerrar este bloque con un comentario, y es justamente de que haremos lo necesario, convocaremos a quienes sea necesario para que esto cambie y de alguna forma unir a las sociedades médicas, y hacemos esta convocatoria también, por supuesto, a la ciudadanía. Creo que es un momento de poner alto a esta apatía que hay por parte de los sistemas de salud, en los cuales se están invirtiendo a lo mejor ahorita en salarios para los Juegos Panamericanos, no sé, millones de pesos nada más en puros salarios, y no se tienen, por ejemplo, para profesionales de la salud. Creo que la administración no está haciendo la adecuada. Entonces, bueno, vamos al corte y vamos a continuar con este tema que la verdad está muy, muy apasionante. Queden con nosotros. Bueno, pues dentro de esta propuesta que tenemos, Acontecer Médico, nos unimos entonces a este plan donde vamos a tocar puertas, sea aquí, sea a nivel federal, para que esto funcione como debe funcionar y que se hagan los cambios necesarios, que se hace ya perentorio definitivamente en nuestra sociedad, terminar con esto que pasan los años y no pasa nada, que eso es lo triste. Vamos a cerrar este programa con una serie de preguntas que probablemente usted las tenga en mente, algunas situaciones de mitos y realidades. Y aquí con los especialistas, bueno, también comentar. Aquí, por ejemplo, en este caso, algo que se menciona mucho, dice, bueno, a veces cuando se tiene un accidente, descubren que soy donante o me inscribí como donador de órganos y los médicos me dejarán morir, doctor. No, obviamente que no. El paciente que sufre un accidente llega a urgencias con el médico que está de guardia, o cuando es un particular, el médico que ellos escogen. ¿Sí? Entonces, ese médico es un profesional de la salud, un neurólogo, un neurocirujano, que nada tiene que ver con trasplantes. Nada. Ellos harán sus cirugías, sus tratamientos, el intensivista hará su trabajo, y cuando hayan terminado su trabajo, si el paciente no sobrevive a los tratamientos, pudiera ser que se le avise. Se calcula que 1 de cada 10,000 personas pudiera algún día sufrir un accidente con muerte cerebral. ¿Sí? También vamos a pensar que la gran mayoría de los donantes cadavéricos que se generan son de instituciones públicas, que van a pacientes de instituciones públicas. Estamos hablando del 90 o 95% de los donantes. Exacto. Lo va a recibir alguien por quien su trasplante el médico no recibe ninguna remuneración más que su salario. Exacto. Y entonces le pagan igual si hace un trasplante o si hace 10 trasplantes ese mes. No tiene ningún incentivo de ningún tipo por generar más donantes. Va a trasplantar lo que se genere. Entonces, es un mito que fácilmente con los números y con la realidad de todo mundo que ha llegado a urgencias lo pueden constatar. Perfecto. Por ahí tenemos otro mito también. Bueno, se menciona también que algunas religiones se oponen a la donación de órganos y tejidos. Alina. Prácticamente todas las religiones no solamente están a favor, sino que recomiendan a sus seguidores que se fomente esto, porque es un acto de amor, un acto de solidaridad, claro, un acto de grandeza humana. Perfecto. El siguiente mito, que seguro es una pregunta que usted también se puede hacer, el ser una persona con posibilidad económica o famosa, ¿le permite adelantarse en la lista? A ver el consejo que dice. No, la lista es un parámetro, digo, el doctor también lo podrá decir. El primer criterio que se establece para decidir a quién se le asigna el órgano es un criterio médico. Eminentemente creo que es la cuestión de urgencia, después compatibilidad, no solamente grupo sanguíneo, sino peso, talla, edad, etcétera. Y un tercer elemento que pudiera, en caso de que estos dos hubiera un empate, pues entonces es el número de lista de espera. Y serán los comités médicos de cada institución los que decidan esta asignación. Correcto. Doctor, ¿quieres agregar algo sobre este punto? Sí, es muy importante recalcar lo que acaba de decir la licenciada. En órganos no vitales, como el riñón, el tiempo de espera tiene una prelatura importante. No es el único. Hay compatibilidad, hay grupos sanguíneos, sensibilización, etcétera. Pero tiempo de espera tiene un peso específico porque los pacientes están más o menos en la misma categoría, están en diálisis todos. Claro. Sin embargo, hay criterios en cuanto a edad. Un órgano de 17 años
se lo vas a poner a un paciente joven. ¿Con qué? Con el fin de sacarle mayor años vida post-trasplante a ese órgano. Por supuesto. No le vas a poner ese órgano de 17 años a una persona de 75, no por discriminación, sino porque la expectativa de vida de él son 5 años. Claro. Tienes un donante de 65 años, ese órgano no se lo vas a poner a un muchacho de 20 años, porque ese órgano no le va a durar 20 años más, le va a durar 5 o 7 años. ¿sí? Entonces, ese órgano de 60 años se lo vas a ubicar a una persona de 60 años con diabetes, cuya expectativa de vida no es más de 7, 8 años por los problemas cardíacos, etcétera, etcétera, que la persona tiene. ¿Okay? Por supuesto. Entonces, tiempo de espera y condiciones del donador. Y en órganos vitales, recalcando lo que dice la licenciada, la gravedad tiene prelatura sobre el tiempo de espera. Llega un paciente grave, ¿sí? Ese, aunque tenga un día de tiempo de espera, tiene prioridad. Es una persona que tiene 6 meses que no está tan grave. Qué importante. Sí, entonces, es muy importante aclarar órganos vitales de no vitales, pero también mencionar, en el tiempo que estuvimos en el Hospital Civil, de los últimos 200 enfermos enlistados, tuvimos 3 muertes en lista de espera y casi todos los pacientes que llegaban hoy y se morían en 2 días, que no nos daban tiempo. ¿Por qué hay tantos órganos en México que sobran? Aún trabajando al máximo de capacidad, había órganos que no podíamos utilizar. Llegamos a hacer 4 trasplantes en 36 horas de hígado, trabajando sin parar. Entonces llegaba una siguiente llamada y ya logísticamente ni el banco de sangre, ni la terapia, ni nosotros podíamos a trabajar. Entonces hay más órganos que capacidad de respuesta. Eso estaba antes y está hoy. Entonces es un punto bastante fundamental que hay que ver. Tenemos por ahí otro de los mitos también, que esto se me hace interesante. Cuando muera, ¿se respetará mi decisión de donar? Tú algo comentabas al principio. Platicarlo con la familia. Es lo básico. Platicarlo con la familia, insistir que es su voluntad y así como nosotros disponemos, si queremos que nos incineren o que nos cremen y las cenizas en el mar o en la montaña, lo que sea, también hay que decidir qué disposición le vamos a dar a nuestros órganos. Correcto, y respetar en este caso la voluntad de la persona que en vida dijo, ¿no? Bueno, otro mito que tenemos también aquí importante. Hay algo que se escucha mucho, este mito urbano, del hecho de que desapareció alguien y ya regresó y traía una cicatriz y le quitaron el órgano. Doctor, ¿esto es posible? Mire, pues obviamente sí sería posible agarrar a alguien, pero no tiene ni sentido. Lo primero que el hecho es que no hay una sola denuncia en todo el país de algo similar. Correcto. Vamos, a alguien que le faltara un órgano iría a un ministerio público a decir, oiga, alguien me sacó un órgano, ¿no? Ajá, exacto. Entonces no existe, y ese es el hecho real que refuta ese mito. No existe una sola persona que realmente haya dicho a mí me quitaron un órgano. Exacto. Pero en todas las ciudades y en todos los países que usted va a visitar, va a encontrar esa situación. Correcto. Y siempre va a haber películas, cuentos o correos electrónicos versando sobre este mito. Sí, la verdad es que sí, es un rollo. Bueno, tenemos el último mito y que se refiere justamente de que hay quien despierta, o sea, que supuestamente está ya con ese problema de muerte cerebral y sin embargo despierta. Tú hace rato lo comentabas, doctor. Sí, un coma profundo donde hay actividad cerebral, tiene flujo cerebral, esa persona tiene una parte de su cerebro viva y esa persona pudiera en un momento dado tener conciencia o mantenerse en estado vegetativo por años. La muerte cerebral, absolutamente no hay flujo cerebral y absolutamente ninguna parte de su cerebro tiene funciones. De ahí no despiertan y generalmente inclusive la parada cardíaca sucede en horas después de que se diagnosticó. Correcto. Bien, y pues para terminar el programa aquí tenemos 2 preguntas. Antes que nada, agradecerles todo el número de llamadas y la verdad todas las felicitaciones que han dado al programa, ha sido impresionante. Bueno, pero tenemos aquí 2 que queremos pasar, que es felicitaciones al doctor por parte de la señora Estela Ramírez, ya que operó a su hermana Emma. Dice que muchísimas gracias. Entonces, también la otra pregunta es que ¿cuál es el promedio de vida de una persona trasplantada de hígado? Obviamente tiene que ver con la edad en la que se trasplanta. Una persona que se trasplanta a los 60 años, por sus 60 años, pues va a vivir 10, 12 años más, ¿no? Pero como les digo, casi siempre van a morir con el órgano funcional, no se van a morir del hígado. La principal causa de muerte de un trasplantado de hígado es cardiovascular. Correcto. ¿Sí? La persona, por cuestiones de su edad, puede ser que muera del corazón. Pero una persona que se trasplantó a los 20 años, su expectativa de vida sí está un poco más reducida, pero es posible que viva 40 años más. Wow. Pues tiene que ver la edad a la que se trasplanta, la causa por la que se trasplanta, donde el virus C regresa en el hígado trasplantado y limita la existencia a 10 a 14 años porque el virus volverá a causar cirrosis, pero en pacientes sin virus C van a morir de otra cosa diferente del hígado. Qué interesante. Y que se cuiden. Aprovechando que agarraste el micrófono, Alina, ¿qué puedes concluir en este programa y que quieras mandar mensaje a nuestros teleauditores?
alguna gente puede decir no a la donación por dudas, por mitos, sospechas, lo que quiera, pero le preguntaría yo, ¿su respuesta sería igual si usted o un familiar necesitara el órgano? Esa es una muy buena pregunta. Doctor, ya de despedida, un mensaje que quisieras enviar. Enfatizar lo que acaba de decir la licenciada, porque no es una probabilidad. De las 5 primeras causas de muerte en México están corazón en número 1, riñón en 3 y hígado en 5. Es muy posible, muy factible, que nuestro familiar en primer grado, hacia arriba o hacia abajo, vaya a requerir un órgano, si no es que nosotros mismos. Entonces, estamos hablando de una cultura, de una mentalidad para salvarnos y salvar a nuestra familia. Claro. Bueno, pues definitivamente que muy interesante el programa, hay muchísimos temas, sé que quedaron probablemente muchas preguntas pendientes de contestar, pero mándenos un correo a acontecermedico@hotmail.com y con todo gusto aquí nuestros invitados tendrán sus respuestas puntualmente. Yo me despido de ustedes, ha sido un gran programa, les agradezco muchísimo sus llamadas, sus felicitaciones y sobre todo el apoyo que nos están dando muchas empresas como en este caso Fresenius Kabi. Volvemos precisamente en 8 días aquí en vivo de 1:30 a 2:30 por 8 TV. Ricardo Ursúa, como siempre me despido, no sin antes recordarles que por favor y pedirles que cuiden su salud. Muchas gracias. Alguno de sus órganos o tejidos. Hay una situación que queremos revertir aquí en nuestro estado y a nivel nacional y es justamente que ha habido digamos, un freno en la situación de trasplantes y de que esta solución se esté aprovechando como es debido. Yo les quiero primero que nada mencionar algunas estadísticas a nivel nacional en la cual según datos del Registro Nacional de Trasplantes al 21 de septiembre de este año, o sea, actual, hay alrededor de 15,175 personas a nivel nacional en espera de un trasplante. Esta distribución va de esta manera: 7,916 personas un riñón, 6,874 personas están en espera de córnea, 324 personas esperan recibir un trasplante de hígado, 9 riñón y páncreas, 6 personas páncreas, 3 personas pulmón, 1 persona corazón riñón y 42 personas esperan recibir un trasplante de corazón, que eso obviamente es inminente. Sobre esto vamos a estar comentando y bueno, me da mucho gusto dar la bienvenida a 2 personas muy importantes en el área de trasplantes. Primero que nada, y primero las damas, presento a la licenciada Alina García Barba, de Comunicación Social del CETOT. Así es, del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos. Muchísimas gracias, Ricardo, por la apertura y por tocar estos temas tan medulares. Claro. Como es la donación en los Alina, pues me da muchísimo gusto también que... O invidentes, claro, que pudieran recobrar calidad de vida y la vista a través de un trasplante de córnea. Y bueno, tenemos 26 personas que están esperando ser trasplantadas de hígado y luego 5 de otros porque es una combinación o ya sea páncreas riñón, corazón o hígado, riñón, etcétera. Correcto. Por ahí tenemos otras láminas también de otras estadísticas, si gustas también comentarnos esto. Sí, tenemos el número de donaciones que han ocurrido en el estado en paro cardiorrespiratorio, es decir, personas que únicamente pudieron donar tejidos. Aquí tenemos, en el 2011 llevamos 24 donaciones y quisimos hacer este comparativo porque del 2009 al 2010, bueno, sí se ha reflejado una muy ligera repunte, digamos, alza en esto de las donaciones y de muerte encefálica, que ya nos explicará más atinadamente el doctor Rodríguez Sancho. Correcto. Que son las personas que están en condiciones de podernos donar órganos sólidos. Empezamos, en el 2009, el comparativo más reciente, 2009-13, 2010-18 y lo que va del 2011-17, entonces... Yo mencionaba que hay 6,874 personas en espera de una córnea. Entonces vean ustedes la proporción que definitivamente pues está bastante complicada. En el caso de riñón, 1,699 se han trasplantado hasta la fecha, 67 trasplantes de hígado, muy pocos considerando que en este caso hablamos de 324 personas que están en espera
de hígado, y en el caso del corazón, que es algo tan vital, 16 trasplantes únicamente cuando hay 42 personas en espera. Bueno, definitivamente que aquí lo interesante del asunto sería analizar estos números también en nuestro estado. Creo que aquí la licenciada Alina García Barba, ¿tú traes ahí por ahí algo de datos estatales? Sí, y creo que la estadística más impactante e importante es el número de personas en lista de espera. Estamos hablando que hasta el día de ayer son 3,617 las personas que están esperando ya sea trasplante de un órgano o de un tejido. ¿Aquí en el estado? 3,600, nada más en el estado de Jalisco. Correcto. Y por supuesto, el órgano más demandado, digamos, o donde más gente tenemos es en el caso de riñón. Hay una cantidad tremenda de personas, sobre todo me lastima mucho gente muy joven en edad productiva con insuficiencia renal crónica que está demandando un riñón. Y el tejido, que es la córnea, ¿no? Correcto. Prácticamente débiles visuales o... Que estemos otra vez retomando esto y de una forma seria, queremos que esto sea consistente y que realmente lo que sea necesario que se tenga que hacer, que cuenten con acontecer médico para estar desarrollando esta cultura de donación y obviamente que se ponga otra vez en camino y la mecánica se eche a andar de lo que son la donación y trasplante de órganos en nuestro estado. Sabemos de la filosofía, de los principios de tu programa, Ricardo, y por eso agradecemos. Es un programa muy comprometido con la educación y llevar la verdad y la orientación a tus televidentes. Muchísimas gracias. Al contrario, qué bueno que estás aquí y bueno, también doy la bienvenida a si alguien sabe y si alguien es el mejor cirujano a nivel nacional en trasplantes, es bueno el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho. Doctor, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, pero también que juntos en equipo estemos retomando la cuestión de donación, pero por supuesto que también exponer toda la problemática que existe, no nomás en el estado, sino a nivel nacional, de lo que se refiere a trasplantes de órganos y tejidos. Me da mucho gusto que te integres a este panel. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, doctor, y quisiera yo nuevamente volver un poco a las estadísticas. Hemos hablado de la problemática, estamos hablando a nivel nacional. Les quiero yo comentar que durante 2011, o sea, lo que ya llevamos de este año, se han hecho 1,764 trasplantes de córnea. Buenas tardes, Ricardo Ursúa, los saludo con el más sincero gusto de tenerlos esta tarde nuevamente en otro programa más de Acontecer Médico. Bueno, pues con mucho gusto también de estar tratando un tema que la verdad a lo mejor de repente van a decir, bueno, ¿por qué tanto sobre el mismo? Lo que pasa es que realmente estamos inmersos en un problema bien importante que es todo lo que es el proceso del daño renal, pero esta tarde específicamente la intención es que todos retomemos la voluntad de donar órganos. Este es el tema de esta tarde, retomando la voluntad de donar órganos. Quédense con nosotros, tenemos invitados muy interesantes. Comenzamos. Definitivamente que de todo lo que es el proceso, desde que empieza el daño renal hasta que ya no es posible, bueno, no más renal, sino cualquier órgano que deja de funcionar, se abre una posibilidad actual que es justamente el trasplante. En el caso del trasplante, o por supuesto que para haber trasplante, pues se requiere de un órgano, por lo tanto un donador que tenga la voluntad de donar algún